Bien, como les decía, lo que procede es la notificación. Vamos a aclarar. Vencidas las dos etapas, sale la acusación. La acusación formal se pone en conocimiento del juez de instrucción. El juez de instrucción pierde competencia en ese momento. Es el juez que ha determinado las medidas cautelares. Una vez que este juez pierde competencia, cuando esta acusación formal sube al juez de sentencia, se sortea el juez de sentencia, a partir de ahí el juez de sentencia notifica a la parte víctima con la acusación formal. Ya se han descargado las pruebas, hasta ahí ya está radicando la causa en el juzgado de sentencia. Se notifica a la víctima, quien en 10 días o presenta acusación particular o se adhiere o simplemente no presenta nada, lo cual no es obligatorio. ¿Por qué? Porque los delitos de violencia familiar son delitos de acción penal pública, lo que significa que aún sin el impulso de la víctima, el Ministerio Público va a seguir la causa. Por eso, y en Santa Cruz ha sido muy conocido el caso en el cual una señora lo denuncia a su esposo por instancias de la vecina, únicamente para hacerlo asustar, pero lo aprenden, ella va y dice que no me ha pegado, era mentira, etcétera. En temas de violencia, conforme a la jurisprudencia, a los convenios internacionales y la ley boliviana, desde la Constitución Política del Estado, por eso la ley 348 no es inconstitucional, está sujeta a convenios internacionales que el Estado está obligado a garantizar. Entonces es por esa razón que el Ministerio Público sigue el proceso aún de oficio. Ahora, una vez que la víctima ha presentado su acusación particular, al juez le da su acusación particular, con la acusación formal y la acusación particular se debe notificar al acusado. ¿Qué debe hacer el acusado? Ya les he explicado que del cuaderno de investigaciones salen todas las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que correspondía? Y les estoy hablando a priori para que entiendan qué es lo que va a pasar en el juicio. Una vez que se descargan las pruebas, el acusado tiene la facultad de presentar pruebas de descargo. Tanto las pruebas del Ministerio Público como las pruebas de la víctima tienen que estar debidamente codificadas, al igual que las pruebas del acusado. Es decir, tiene que ser, por ejemplo, del Ministerio Público es MP1, MP2, MP3. De la víctima es prueba documental de la víctima, PDB, digamos, 1, 2, 3. Y del acusado es prueba documental de descargo 1, prueba pericial de descargo, ya es descargo, ya no es cargo. Para que entiendan, la parte víctima y el Ministerio Público carga y el acusado descarga. ¿Por qué? Porque tenemos que el Ministerio Público y la acción penal en Bolivia es en un sistema penal acusatorio. ¿Qué significa esto? Que el que acusa tiene que demostrar. Distinto a que antiguamente era un sistema penal inquisitivo. Es decir, yo te acusaba y me tenías que demostrar que eras inocente. Ahora no es así. Entonces, a través de este sistema, ¿qué pasa? Y ahí está muchas veces el error a tiempo de asumir la defensa, que es lo que usted me explicaba, que no han presentado, no han promovido, no han adjuntado, no han hecho desdoblamientos, no han pedido, etcétera, varias cosas. Ahí está el grave error, que es lo que yo he visto últimamente en los abogados, porque dicen, aquí están mis pruebas y se acabó, es mi criterio. No. ¿Por qué? Porque las pruebas, si no son legalmente obtenidas, si vulneran derechos, si no han sido obtenidas mediante procedimiento, son causal de exclusión. Lo que significa que en el juicio, ahora les voy a explicar, se pueden retirar esas pruebas, no por nosotros, sino el Ministerio Público. Puede decir, estas pruebas no han sido judicializadas, no pueden ser judicializadas porque no han sido obtenidas legalmente. Eso enseguida les explico. ¿Qué procede? A mi acusado ya lo han notificado con la acusación formal. Una vez que tiene la acusación formal, la acusación particular, ¿qué corresponde? ¿Qué debo hacer yo? Presentar las pruebas de descargo. Este es el cuaderno de investigaciones, hemos dicho, ¿no ven? Aquí están todas las pruebas, todo lo que yo he pedido legalmente, todas las declaraciones, todo lo que yo he querido obtener legalmente está aquí, en este cuaderno de investigaciones. Entonces yo, como abogada de la defensa del acusado, tengo que sacar de acá las pruebas, sea imprimirlas, sea pedir que se desglosen, sea pedir que se remitan al juzgado, pero lo que debo hacer sí o sí es presentar estas pruebas. ¿A dónde? Al juez de sentencia. Estas pruebas que, por ejemplo, tengo un registro del lugar del hecho que contradice la acusación formal o contradice la acusación particular, ese registro tengo que adjuntarlo. Tengo una pericia del celular que contradice, porque el Ministerio Público jamás va a presentar pruebas que le van a ayudar a la contraparte. Lamentablemente, y se rompe ahí el principio de objetividad, porque se supone que el Ministerio Público tiene que ser objetivo.
Y si hay un margen de duda, tiene que usar el principio pro homine, lo que significa que si en mi cuaderno de investigación hay una duda, yo tengo que usar el principio pro homine y sobreseer. Pero muchas veces he visto que el Ministerio Público se agarra de 2 o 3 pruebas, fundamentalmente valoración psicológica, médico-forense, declaración de la víctima, basta esos 3 y ya me voy a juicio, sin importar que haya elementos contradictorios dentro del cuaderno. Y ahí juega el papel del abogado, que lo que tengo que hacer es de acá descargar todas las pruebas y meterlas a proceso. ¿Me entienden? A partir de ahí, cuando yo ya he presentado las pruebas de descargo debidamente codificadas, porque otro error que yo he visto es que los abogados ni siquiera codifican las pruebas. Ni siquiera se toman la molestia de darle una codificación a las pruebas. Entonces es otro error que lamentablemente se ve en los juicios, que eventualmente yo he visto que jueces les han llamado la atención a los abogados y pues les han dicho, ¿por qué tu prueba no está codificada? Porque esto me impide en la resolución emitir. ¿Qué código de prueba es en la que yo me estoy sustentando para emitir una resolución condenatoria o absolutoria? Entonces todos esos detallitos los tiene que ver el abogado. Por otro lado, vamos a irnos ya a esta partecita. Ya hemos presentado las pruebas de descargo, ¿ya? Estas pruebas pasan al juzgado. ¿Qué corresponde? El juez va a emitir un auto de apertura de juicio oral, con los tipos penales que considera y con el contenido que nosotros le hemos hecho conocer, emite el auto de apertura de juicio oral. Con el auto de apertura de juicio oral se notifica a ambas partes y ahí recién empieza el juicio. Entonces a ustedes ya les han notificado para noviembre, ya tenemos fecha para noviembre. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Para que esta reunión tenga sentido, ya tienen luces de cómo ha sido este procedimiento y si han habido errores. Entonces, ¿qué va a pasar este día de la apertura del juicio oral? Primero, es el Ministerio Público que emite sus alegatos de apertura, su teoría del caso. Eventualmente, la palabra señor juez, fiscal de materia, digamos María Gómez, a efectos de sustentar la acusación formal dispensada mediante código AC, digamos AAF 724 de 2025. La teoría del caso es la siguiente y vamos a demostrarle en el curso de esta causa. El señor Pedro Pérez ha participado en el hecho, la víctima que tiene el derecho de doble protección, etcétera, etcétera, en tal modo, tiempo, lugar, que va a ser demostrado en el curso de este juicio. Vamos a pedir, y ampliamente, no, esto les estoy diciendo de manera muy breve, vamos a pedir que se emita una resolución de sentencia condenatoria, digamos de 2, 3, 4 años o la pena máxima de 4 años, etcétera. Ya es lo que dice el Ministerio Público. Ahí la segunda parte es que el acusado, y lo que estoy diciendo lo estoy grabando, cosa de que en YouTube van a poder ver. Ya como no estoy diciendo nombres ni nada, con toda confianza van a poder revisar si hay alguna duda. ¿Ya? Entonces, dice, el acusado tiene el derecho a hablar. En ese momento hay dos alternativas. El acusado puede hablar o el acusado puede callar. Esto significa que si él desea declarar, de acuerdo a todo lo que se revise, yo voy a considerar si hay elementos, si no hay elementos, todos los detalles para poder indicarle si conviene o no conviene que hable. ¿Ya? Y si ha hablado antes, para que no haya contradicción. ¿Ya? Entonces, él declara y posterior a ello recién me conceden la palabra como abogada de la defensa. En mi calidad de abogada de la defensa, la palabra señor juez, considerando los elementos plasmados en la presente causa, no obstante, la acusación formal, la acusación particular. Un error. Después del Ministerio Público hace el alegato de apertura el abogado de la víctima, si está con acusación formal. Y pueden muchas veces adherirse a lo del Ministerio Público, por eso tampoco es muy relevante, ¿ya? O incluso el tipo penal puede cambiar. Me ha pasado que en un caso de violencia familiar presentaron una acusación particular e incluso ampliando en audiencia por un delito totalmente ajeno, que no tenía nada que ver, que no era congruente una cosa con la otra. Entonces igual hacen su alegato de apertura, ese incidente, etcétera. Ya, previo a esto hay un periodo de incidentes, previo a las declaraciones, hay un periodo de incidentes que en general, de acuerdo al saneamiento del proceso, se debe revisar si procede o no procede, porque todo incidente, si es declarado improcedente, puede multar al abogado y automáticamente el acusado tiene que hacer el pago, que puede ser de 5.000 hasta 10.000 bolivianos. Entonces eso es algo que hay que considerar. Si el incidente va a ser declarado procedente, está bien fundamentado y tiene prosperidad, hay que hacerlo. Y si no, no. Por eso tampoco les he puntualizado al respecto. ¿Ya? Entonces, ya ha hecho alegato de apertura, ya hemos pasado los incidentes, ha hecho el alegato de apertura el Ministerio Público, la parte víctima, ha declarado el acusado, ha hecho el alegato de apertura la abogada de la defensa, que en general en lo que yo hago énfasis es en los detalles que voy a evaluar del proceso, pidiendo que a tiempo
también una sentencia que en el curso de este juicio se va a demostrar la no participación o que el hecho no ha existido, lo que se pueda considerar revisando la causa. Y en consecuencia se determine una sentencia absolutoria en favor del acusado. Posterior a esto, ¿qué pasa? Ya hemos vencido esta etapa y viene recién la admisión de la prueba. ¿Qué prueba? Las que hemos dicho, MP1, MP2, el Ministerio Público pide la judicialización. Solicito, se judicialice, se admita la prueba MP1, MP2 y estratégicamente muchas veces retiran esas pruebas. Eso ya no les voy a puntualizar porque eso es ya más estrategia de juicio. ¿Ya? Lo mismo la parte acusadora particular. También pedimos que se judicialice, Y a nosotros nos corre el traslado con estas pruebas. ¿Para qué? Para que podamos observarlas. Y conforme a las reglas del artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, estas pruebas sean causales de exclusión cuando se considera si son vulneratorias, etcétera. Tampoco vamos a ahondar al respecto porque es un tecnicismo. Posterior a esto, nosotros solicitamos, habiendo presentado pruebas de descargo, solicito se judicialice la PDD1, PDD2, PDD3, etcétera. Entonces con esto también corren traslado a la parte contraria y el fiscal y la víctima revisan y piden a veces, si corresponde, la exclusión probatoria. Entonces, una vez que hemos vencido ya esta etapa de producción, judicialización y exclusión de pruebas, viene la etapa de declaración de testigos, los que han sido ofrecidos por el Ministerio Público, por la parte acusadora particular y por la defensa. Los testigos, cuando declaran, igual es un interrogatorio sujeto a contradicción. Es decir, digamos, ¿no? La primera pregunta, señale todo lo que sabe vinculado a tal caso. Dicen, no, objeción, es una pregunta muy amplia, ambigua, porque dice todo. Entonces, señale lo que conoce con relación a este que ya. Entonces, se aclara, ahí viene la figura de las objeciones y todo aquello, eso también les voy a puntualizar en adelante. ¿Ya? Concluimos la etapa de la declaración de los testigos y puede haber un periodo de prueba pericial o prueba de registro del lugar, lo que se llama la inspección judicial. Ya no es la inspección técnico-ocular, pero en algún caso que yo he puesto, digamos, inspección técnico-ocular, la contraparte dice, ¿por qué inspección técnica si no corresponde, no es la etapa, etcétera? El juez ha concedido la inspección judicial a razón de que necesita averiguar la verdad. Más allá del tecnicismo escrito, lo que él necesita es tener un conocimiento fáctico de los posibles hechos. Acudimos al lugar del hecho, si eventualmente se ha ofrecido por el Ministerio Público, la parte víctima o la defensa, el registro del lugar del hecho, se acude al lugar del hecho. Posterior a esto, ya vencida la etapa de las pruebas, viene una etapa de pruebas extraordinarias. Las pruebas extraordinarias son las que han aparecido después del día de la notificación, vencido el plazo del ofrecimiento de pruebas. Entonces, si digamos, ayer, anteayer, surge una prueba que acredita que la señora, un boleto de avión, vamos a decir, que la señora ese día del hecho estaba en otro departamento, pero ella señala que estaba en este lugar. Esta prueba extraordinaria entra precisamente como prueba extraordinaria. Va a presentar, sí, señor juez, esta prueba es de tal fecha, por esta razón, y también es un tecnicismo que permite el ingreso, igual se sujeta a observación, igual la contraparte puede decir, no queremos que se admita por esto, por esto. Concluida esta etapa, recién viene la etapa de alegatos finales. Ya hemos vencido, que es aperturas, declaraciones, etc. Y vienen los alegatos finales. El Ministerio Público emite su alegato final. ¿Qué dice su alegato final? La palabra, señor juez, no obstante haberse judicializado tal prueba, tal testigo, se demuestra que esta señora ha participado en el hecho en modo, tiempo, lugar, etcétera, todo lo que quiera decir el Ministerio Público, y por tanto solicitamos emita una sentencia condenatoria de 4 años con lo que ya se ha demostrado. La parte víctima lo propio, muchas veces dicen me adhiero, otras veces dicen tienen su propia teoría del caso y piden también la sentencia condenatoria, y nosotros ya tenemos la palabra final. Bien, señor juez, de acuerdo a las pruebas, etcétera, se ha demostrado que el señor no ha participado en el hecho, él no estaba en ese momento. Vamos a hablar del boleto de avión. Se ha demostrado con un boleto de avión que la señora no estaba ese día en la ciudad del Alto. La señora estaba en Cobija. Por ende, el hecho es imposible que haya sucedido y bajo el principio, etcétera, etcétera. No les voy a dar más detalles porque es más amplio. Solicitamos emita una sentencia absolutoria en favor del acusado. Y ahí, con mi alegato, que puede haber dúplicas, réplicas, eso ya es, como les digo, más técnico, el acusado tiene el derecho a la última palabra. El acusado habla, comenta, cuenta, dice, señor juez, soy inocente, el hecho no ha pasado, yo no estaba, etcétera, etcétera, y con la última palabra del acusado, que por ley tiene, como les digo, el derecho a la última palabra, concluye el
juicio oral en términos de decir alegatos, producción de prueba y todo aquello, y venimos a la etapa de la sentencia. Y el juez, con una debida fundamentación, que tiene que ser fáctica, jurídica y probatoria. Es decir, a tal hora en tal lugar se advierte que el Ministerio Público ha demostrado y esto, mediante la prueba tal, sustentado en el convenio, yo que sé, Belén Pará, la Convención de CEDAW, principio pro homine, etcétera. Por tanto, se declara al acusado absuelto o se declara al acusado culpable. Por tanto, se le condena a tal plazo. Ya, eventualmente le dan 3 años. Tenemos 2 opciones: pedir la ejecutoria o pedir o apelar. Eso ya no se hace ese día. Muchos dicen reserva de apelación. No. En ese momento tenemos la posibilidad, ya de acuerdo al diálogo que se dé con el acusado, pedir la ejecutoria y una sanción alternativa que incluso se puede hacer vía procedimiento abreviado. Una sanción alternativa que implique la extinción de la causa, que pudo haberse hecho ya hace tiempo, y él ya estaría cumpliendo sus sanciones alternativas. Cuando no lo hago, cuando es funcionario público, cuando es policía, cuando es militar, no les conviene porque implica baja inmediata. Y si es funcionario público, igual les retiro del trabajo. Entonces, por esas razones no se llega a un procedimiento abreviado, pero ahí viene ya la etapa, vamos a decir, de recursos. Uno de estos es la apelación restringida, y eso es otro tema ya un poco más amplio. Entonces, ese es el sistema y eso es lo que va a pasar en el curso del juicio. Por favor, ¿alguna duda? En la etapa de las pruebas, ¿se puede pedir, como usted dijo, pericias, inspección ocular nuevamente en la etapa del juicio? Solo se puede pedir la inspección judicial. Las pericias tuvieran que haberse solicitado en la etapa preparatoria. Ah, ya. Perdón, una consultita. Y se presentaron CIDIs para desdoblamiento, digamos, que no los han hecho porque tenía mucha carga, creo, en el IDIF. ¿Eso se puede presentar si es que salen los desdoblamientos? Claro, si es que los desdoblamientos salen en el curso del juicio como prueba extraordinaria, ingresa. Y hay que pedir el principio de celeridad, debido proceso, celeridad, debida diligencia, etcétera. ¿Y esto qué implica? Una acción de libertad. Cuando está en juego la libertad de una persona, puedo yo presentar una acción de libertad para garantizar esta celeridad. ¿Qué tipo de acción? Porque existen 7 tipos de acción de libertad. Una de estas es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En pocas palabras, apúrate con el proceso o te denuncio penalmente por retardo de justicia conforme al 177 del Código Penal, que es un delito. No puede nadie argumentar, no tengo tiempo, no puedo. El Ministerio Público muchísimo menos. Ellos tienen que cumplir el principio de debida diligencia, y este principio de debida diligencia contempla esa garantía del debido proceso, la celeridad. ¿Alguna otra duda? Creo que no, por mi parte está claro.